Pueden proyectar la pantalla, la página número 2. Y hemos estado hablando acerca de lo que es la gran tribulación. Hemos recorrido ya prácticamente lo que son 4 sellos. Amén, han sido abiertos por el Señor Jesucristo. Y hemos llegado al 5.º sello, pero estamos haciendo un preámbulo para que nosotros podamos entender lo que sucede en el 5.º sello. Y el último sermón acerca de Apocalipsis dijimos que nosotros como seres humanos somos tripartitos. Eso significa que fuimos creados de 3 partes, es decir, el cuerpo, el espíritu y el alma. Amén. El cuerpo es el cual Dios creó en el Edén, aquel pedazo de barro le dio forma. Amén. Y el espíritu es el soplo de vida. Amén. La escritura nos dice en Génesis: sopló Dios al hombre y el hombre vino a ser un ser viviente. Ese es el espíritu. No es una chispa, por supuesto, pero para darle una figura es como la chispa o el spark o la bujía que hace que el cuerpo reaccione. Es decir, que la carne fue creada del polvo y era polvo, ahí él no se podía mover. Usted nunca ha visto que un barro se mueva, ¿verdad? Así que no se podía mover, no se iba a poder mover hasta que el Espíritu de Dios, soplado por Dios, hiciera que se moviera el cuerpo. Pero después de que recibió el Espíritu, amén, entonces el alma que habita en ese cuerpo, amén, ahora puede moverse para todas partes. El alma sin el cuerpo, amén, no es visible, no es tangible, no se puede tocar, amén, pero sí existe. Y vimos eso, y vimos que el alma, a diferencia del cuerpo, el alma es consciente de todas las cosas. Aun cuando el hombre muere, el cuerpo baja al polvo, amén, del polvo fuiste tomado y al polvo serás dejado, amén. Y el espíritu o la chispa que hace mover ese polvo dice que vuelve a Dios. Eso lo revela Salomón, amén, en Eclesiastés, vuelve a Dios. Pero el alma, que es eterna, esa está consciente. Y vimos por la escritura que el alma entonces tiene conocimiento de dónde está, ya sea en el Hades o ya sea en el paraíso de Dios. Amén. Entonces entendimos eso. Es importante entenderlo porque el sello 5.º o el 5.º sello nos muestra a las almas debajo del altar. Amén. Entonces entendimos eso. Pero ahora quisiera hacer otro análisis de lo que se mueve en Apocalipsis, o de cómo se dan las cosas en Apocalipsis. Mire, es importante que se los dé a conocer para que ustedes puedan entender con claridad lo que es el Apocalipsis. El Apocalipsis, ya habíamos dicho que es necesario estar pendiente uno de los escenarios, es decir, dónde suceden las cosas. Las cosas se están dando, algunas en la tierra, pero otras se están dando en el cielo. Así que hay que estar pendiente dónde están sucediendo las cosas, los escenarios. Amén. También es necesario entender el lenguaje que se utiliza. Y el lenguaje que se utiliza Apocalipsis es variado. Es un lenguaje literal, pero también es un lenguaje figurado. Y dentro del lenguaje figurado se encuentran, por ejemplo, lo que es la metáfora. Y vimos un ejemplo de metáfora, amén, cuando dice que no dañes el aceite ni el vino, amén, tratando al aceite como los que son de Dios y al vino como los que son los poderosos, los ricos, los que han de llegar al final de la gran tribulación y serán pisoteados en el lagar. Amén. También tiene lo que es el modismo, tiene lo que es la retórica. Y cuando vayan apareciendo este tipo de lenguajes figurados, pues se los vamos a ir haciendo ver. Pero es importante entender que Apocalipsis maneja todas estas cosas. Si un intérprete de la escritura, especialmente de Apocalipsis, no toma en cuenta estas características, se va a perder, se va a equivocar, amén, y va a errar en la interpretación. Entonces, ahora les voy a enseñar una cosa más. El Apocalipsis es importante considerar una característica que nuestros ancianos, nuestros
hermanos predicadores de la generación pasada no pudieron entender. Es por eso que muchas cosas les quedaron, vagas. Y no estoy diciendo que ellos no tenían el Espíritu Santo. De hecho, me atrevo a decir que ellos eran mucho más espirituales que nosotros. Algunos oraban oraban y ayunaban hasta por 40 días. Amén. 15 días. El pastor donde nos congregábamos, él nos testificaba que ellos, para recibir el pastorado, ellos tuvieron que ayunar, se habían puesto a ayunar 13 días. Y en ignorancia se metieron a ayunar 13 días. No sabían cómo era el asunto del ayuno, así que se metieron en ayunar 13 días seguidos. Pero a ellos no se les instruyó que el cuerpo solamente aguanta 72 horas sin tomar agua. De ahí para adelante el cuerpo va a tener vida, pero va a empezar a perder sus sentidos. Su capacidad mental se empezará a perder. Y algunos van a durar 7 o 8 días con vida, pero es una vida paupérrima, deshecha, ya deshidratados y casi muriendo y sus sentidos perdidos. Pero ellos no entendían todavía eso, no se les había enseñado, así que dice que se metieron en un ayuno y al tercer día ya no hallaban la esquina. Hasta que vino de parte del Señor, del Espíritu de Dios, y les hizo entender que necesitaban agua, y ellos tomaron agua de coco. Se habían ido a una playa virgen, así que no había agua potable más que agua de mar y agua de coco, y lo que hicieron es treparon y bajaron coco, y así se mantenieron los siguientes días. Al sexto, séptimo día dice que de repente uno de ellos, eran 2 que querían ser pastores, los llamó el Señor al pastorado, y al séptimo día dice que uno de ellos se retiró de donde se habían quedado, y cuando se retira después, pronto regresa corriendo, y el que se quedó le dice: pero ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes desesperado? Y entonces aquel dice: no, o sea, fíjate que allá está el diablo. Y aquel que se había quedado dijo: ¿dónde está? A ver, muéstramelo, yo voy a pelear con él. Y él dice: no vayas, es que allá está el diablo. Dice: no, yo voy a ir a pelear con él. Y se va. Resulta que donde habían ido a hacer su ayuno era un campo nudista. Y regresó aquel, dijo: ¿por qué no me dijiste? Pues te estoy diciendo que allá está el diablo, ¿para qué vas? ¿Ven? Y así concluyeron su llamado hacia el pastorado. Y ahí uno de ellos ya murió, pero permaneció en el pastorado, y el otro todavía permanece, pero ya está anciano y sigue permaneciendo. Amén. Así que ellos fueron la generación llenas del poder del Espíritu Santo por su humillación al Señor, por su dedicación a Dios. No estamos hablando de seres perfectos. Amén. No, ellos también se equivocaban. Los que quedan todavía se equivocan, pero ellos formaron una dedicación hacia Dios. Aprendieron a sacrificarse para el Señor. Amén. Así que no entendieron estas cosas porque hay una característica del Apocalipsis que no les fue revelado. Entonces no estoy diciendo que ellos no tenían el Espíritu de Dios. Ellos tenían el Espíritu de Dios, y mejor que nosotros, me atrevo a decir. Pero ¿qué es lo que sucedió? Es que Dios no les permitió entender estas cosas. Es decir, no era el tiempo de Dios para que el pueblo conociera y entendiera con claridad estas cosas. Ahora, ¿qué me dice esto? Me dice que si a nosotros se nos permite entender estas cosas, se nos hace responsables de las cosas que estamos entendiendo. Y me dice que si se nos permite entender estas cosas es porque el Señor quiere que las sepamos, porque Él ya está decidido para venir por su iglesia. Amén, amén. Y usted las entenderá, y usted decidirá si corrige su caminar con el Señor o sigue caminando como hasta ahora. Amén. Entonces, hay una característica especial en lo que es el libro de Apocalipsis, y esto es la siguiente. Miren. Apocalipsis no fue escrito de manera secuencial. Es decir, que Apocalipsis, desde el capítulo 1
hasta el capítulo 6, que es el que estamos leyendo, sí fue escrito de manera secuencial. Bueno, al final del capítulo 6 pues hay ahí un pequeño salto, pero la mayoría fue escrito de manera secuencial. Pero del capítulo 7 al capítulo 19, Apocalipsis fue escrito de manera aleatoria. Y déjenme les explico esto. ¿Quién entiende este lenguaje tan fácil? Es una persona que ha estudiado por ejemplo, computación o programación de sistemas. Cuando la computación empezó y cuando los programas empezaron, la mayoría de los programas, si no es por decir todos, se hacían de manera secuencial. ¿Qué significa manera secuencial? Significa, por ejemplo, hay que hacer el punto número 1, es decir, dar el primer paso. Después de que cumples el primer paso, das el paso número 2, y así consecuentemente el número 3, y así consecutivamente el número 4, y así eran los programas de computadora. Había que cumplir el primer paso para dar el segundo paso, y luego el tercer paso, y luego el cuarto paso, y así los pasos que hubiese que dar, los puntos que hubiese que tocar. Pero a medida que el tiempo avanzó, y la ciencia avanzó, y la programación avanzó, se descubrió que no necesariamente un programa tenía que ser de manera secuencial, sino que podía ir de manera aleatoria. ¿Qué significa eso? Que podía ir hacia adelante o que podía ir hacia atrás, que podía ir hacia un lado o podía ir hacia otro lado. Así que cuando estaban diseñando un programa, podían ir del punto número 1 al punto número 2, y del punto número 2 ir al punto número 5 sin pasar por el 3 y el 4, o regresar desde el punto número 5 al punto número 1. Eso es lo que se conoce como aleatorio. Déjenme le pongo un pequeño ejemplo. Miren, significa que si yo estaba haciendo un programa, por ejemplo, estoy haciendo un programa para el registro de algunos muchachos en una universidad o en un colegio, y el primer paso es: escribe tu nombre y escribe la carrera que quieres estudiar. Terminaste el paso número 1, ahora vas a ir al paso número 2, y el paso número 2 es: ahora pon tu calificación. ¿Amén? Y después que pusiste tu calificación, ahora explícanos por qué tienes esa calificación. Si tu calificación es de 7 o de 9 para abajo, punto número 3, explícame por qué tu calificación está. Si tu calificación y el punto número 4, ¿cómo puedes mejorar esa calificación? Pero cuando usamos la programación aleatoria, también existía una sentencia en el segundo punto. Y la sentencia era: si tú tienes calificación 10, no necesitas pasar al punto número 2, número 3, no necesitas pasar al número 4, sino te puedes ir directamente al número 5. ¿Amén? Eso es aleatorio. Y en el número 5 te decían: bueno, tú quieres estudiar contabilidad, por ejemplo. Toma tus materias, toma tus horarios. Pero de repente, si te equivocaste en el primer punto, entonces te va a decir: no, es que yo no escogí contabilidad, yo escogí arquitectura. Bueno, si no escogiste contabilidad, regrésate al punto número 1 y corrige la materia que quieres estudiar o la carrera que quieres estudiar. Eso es un programa aleatorio. Puedes ir de un punto hacia adelante o de un punto hacia atrás. Pero como la mayoría de ustedes no saben de computación ni de programación, y veo que los dejé así como con símbolos de interrogación, voy a tener que usar otra explicación. Miren, yo creo que esta la van a entender todos, a excepción de mi pastorcita, porque ella no tiene esa tentación de estar viendo películas, ¿saben?
Pero las películas nos muestran esta característica que es usada en Apocalipsis. No inventaron ellos Apocalipsis, ellos se copiaron de Apocalipsis. Esta característica es la siguiente. Miren, las películas nos hacen lo siguiente. Ellas nos cuentan una historia y pueden ir avanzando en la historia y de repente pueden regresar al inicio de la historia. Y ese regresar al inicio de la historia en inglés se conoce como flashback, un pequeño corto hacia atrás. Déjenme se lo ejemplifico. Eso lo saben los muchachos muy bien, y mi generación también, porque nos hicimos adeptos a ver películas. No todos, por supuesto, pero la mayoría. Miren, están contando una historia. Vamos a ver, no sé si existe esta película, pero la inventé y ojalá que la entiendan. Nos cuenta la historia de un muchacho que está en la universidad, está aplicando para la universidad y está bien contento porque lo aceptaron en la Universidad de Harvard y tiene una magnífica calificación y le han hecho una entrevista y le han puesto una encuesta y un examen y lo ha sacado con una excelente calificación. ¿Amén? Pero de repente en la película nos hacen un flashback y regresan y muestran la escena donde ese muchacho en su infancia era un niño distraído totalmente. Sus calificaciones en kinder y en los primeros años de primaria eran los peores del grupo. ¿Amén? Ese de regresar de la universidad a mostrarnos la imagen de aquel niño, de dónde empezó, es lo que se conoce como flashback. Y también pueden hacer un forward, no sé si lo dije bien, pero es un hacia adelante. Después de que nos contaron de dónde salió ese niño, nos avanzan ahora y nos presentan a ese muchacho que ya ahora es un señor con una carrera, una licenciatura, un posgrado, ya graduado y ya ejerciendo su carrera. Bueno, es un ejemplo de cómo las películas se manejan, pero la mayoría de las películas de nuestros tiempos usan esa característica. Bien, pues Apocalipsis tiene esa característica y es lo que nuestros ancianos no entendieron. Y es por eso que se confunden en presentar los acontecimientos de Apocalipsis. Hasta parece irrisorio. Ellos, con tremenda llenura del Espíritu Santo, no se les permitió entender esta herramienta, la cual usted y yo la conocemos. Pero ¿sabe qué? No significa que seamos más espirituales o que tengamos más derecho que ellos. Significa que Dios nos está haciendo entender para hacernos responsables de qué decisión nosotros vamos a tomar en cuanto a las cosas de Dios, porque el tiempo de su venida ha llegado. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver el primer flashback que hay en el Apocalipsis. Déjame repetirlo. Vamos a ver el primer flashback de Apocalipsis, pero quiero aclararles, no es el primer flashback, porque este flashback lo encontramos en el capítulo 12. Amén. El primer flashback en la escritura, en Apocalipsis, es el capítulo 7, pero lo vamos a ver en su momento. Solo que, ¿se acuerdan que nosotros dividimos el tiempo de la gran tribulación en dos mitades? 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Amén. Bueno, pues justo a los 3 años y medio, el Apocalipsis capítulo 12 nos da un flashback, nos hace regresar. Amén. Así que otra vez, los flashbacks en Apocalipsis a partir del capítulo 7 al capítulo 19 están a la orden del día. Y no es el primero el que vamos a ver, pero por razones de lo que estamos hablando, sí es el primero del que vamos a hablar. No sé si le hice entender o lo revolví más, pero vamos a ver, aquí hay un flashback. Miren, ¿se acuerda usted que
Ahorita vamos a ver por qué decimos que es un flashback o cómo comprobamos que esto es un flashback. ¿Se acuerda usted que la gran tribulación empieza con guerras y hambres y hasta llegar a las pestes? Pero ¿se acuerda usted que Jesucristo, hablando y Mateo escribiendo en Mateo 24, nos hace ver, amén, y nos dice que en la gran tribulación, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe de estar, amén, eso es el anticristo. ¿Se acuerdan? Daniel ha dicho, semana de 7 años, a la mitad de la semana rompe el pacto, amén, se sienta en el templo, entra la abominación desoladora. Algunos piensan que es un ídolo, pero San Pablo a los tesalonicenses les dice: no es un ídolo, es el mismo anticristo que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Así que Israel entra tarde a la gran tribulación. Entra a los 3 años y medio. Los 3 años y medio primero está protegido por aquel acuerdo que el anticristo tiene. Llega a los 3 años y medio, ahora se sienta en el templo. Ahora sí Israel va a entrar en la gran tribulación. Por eso es que el maestro dice: porque habrá grande tribulación. No es que se va a instaurar la gran tribulación a los 3 años y medio, no. Ya estará establecido. Solo que a Israel apenas va a entrar a la gran tribulación. Y va a entrar de una manera desesperada. Mire lo que dice el Señor Jesucristo: así que todos los que estén en Judea, es decir, lo que nosotros conocemos como Israel, huyan a los montes. Amén. Y los que estén en la azotea, no desciendan para bajar a tomar nada de su casa. Eso habla de la premura. Hay que salir corriendo, pero ya. Es decir, hoy se sienta el anticristo en el templo. Los israelitas en ese momento tienen que salir disparados de Judea, es decir, de Israel. Amén. Y luego añade y dice: y el que esté en el campo, no vuelva a la ciudad para tomar su capa. Eso habla de premura, pero también habla de dejar los bienes. Es decir, si alguien está en la aldea y tiene una cuenta de banco en Tel Aviv, por ejemplo, entonces el Señor le dice: olvídate de tu cuenta bancaria en Tel Aviv, no vayas a la ciudad. Lo que tienes que hacer es salir disparado de Judea. Amén. Y es ahí donde entra Israel a la gran tribulación. Pero ahora vamos a ver el flashback de lo que es, amén, el capítulo 12. Y le voy a pedir a las hermanas o al hermano Juan, no recuerdo quién tiene la lectura, pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, gloria a Dios, del verso 13 al verso 16. Amén. Amén. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Amén. Hago para él. Muy bien. Apocalipsis capítulo 12 nos revela cómo Satanás es la serpiente antigua, la mujer es Israel y el hijo varón es Jesucristo. Pero Jesucristo fue arrebatado para el trono de Dios y está a la presencia de Dios, a la diestra de Dios. Amén. E Israel se quedó aquí y hay una gran batalla en los cielos y Satanás cae a la tierra, es enviado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir que justo antes de iniciar la gran tribulación se dará una batalla en el cielo y Satanás y sus huestes serán lanzados directamente hacia la tierra. Ahora, aunque tiene influencia en la tierra, pero su cuartel no está en la tierra, está en el cielo de esta tierra o en la atmósfera. Amén. Entonces, Satanás va de caída en caída, dicho sea de paso, pero no vamos a tomar eso hasta que llegue su muerte. Pero entonces, cuando Satanás caiga,
lo que va a hacer es perseguir a la mujer. Y dijimos que la mujer es ¿quién? Israel. Va a perseguir a Israel. Amén. Pero Israel ha escuchado la voz del Señor que dijo: agarra tu maleta, no agarra tu maleta, simplemente agarra tu camino y vete de Judea. Amén. Así que ellos, amén, van a ser guardados en el desierto. Gloria a Dios. Miren, no todos van a salir. ¿Usted cree que todos los de Judea van a escuchar el consejo de la palabra? No, pero los que escuchen el consejo de la palabra serán llevados fuera, serán llevados a la dispersión, serán llevados otra vez a las naciones, y ahí es donde Dios los va a guardar. Mire lo que dice el verso 14: y se le dio a la mujer las alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Amén? Entonces ahí usted nota el flashback, es decir, estamos parados justo a la mitad de la semana, 3 años y medio, y aquí Apocalipsis 12 nos está revelando que Dios va a sustentar a Israel por un tiempo. Mire, empieza de atrás para adelante. ¿Por qué no empieza de adelante para atrás? Porque eso ya ha acontecido. ¿Se acuerda que Israel entra a la mitad de la semana? Pues entonces empieza de atrás para adelante. Tiempo, el 7º año, tiempos, el 6º y el 5º año, y la mitad de un tiempo, la segunda mitad del 4º año. Amén. Entonces entendemos pues que el capítulo 12 es un flashback, es decir, que está mostrando que Israel va a ser perseguido literalmente por la serpiente, que es Satanás. Amén. ¿Sí puede continuar la lectura, hermano? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Amén. Entonces, nos damos cuenta que estamos parados justo a la mitad de la semana, pero lo que nos está revelando la escritura está en el capítulo 12. Eso es el flashback. Ya Jesús ha presentado lo que es la revelación de la palabra, pero es hasta el capítulo 12 donde va a hacer este flashback. Le va a decir a la mitad de la semana, o qué sucede a la mitad de la semana. Lo que va a suceder es que Satanás se va a levantar en contra de Israel y va a lanzar un río, va a lanzar una persecución terrible contra Israel, pero Israel va a recibir la protección de Dios. Otra vez, no todos, pero aquellos que escuchen el mandamiento o el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé si se van a mezclar entre las naciones o entre las gentes de las naciones, amén, y se van a confundir ahí, y las naciones con las gentes no quedarán descubrirlos, o si sucederá como en el tiempo de Israel cuando iba saliendo de Egipto. Una nube los acompañaba de día, y no solamente les daba sombra, sino que esta nube impedía que los egipcios pudieran verlos y alcanzarlos, y una columna de fuego en la noche que no solamente les daba calor y les alumbraba el camino, sino que hacía que sus adversarios, los egipcios, no pudiesen acercarse al pueblo de Dios. Amén. Entonces, por lo que la escritura dice que se les dio las 2 alas del gran águila, eso significa protección, creo que ellos serán preservados de una manera milagrosa en esa huida hacia las naciones, hacia el desierto. Porque las naciones será un verdadero desierto, estará lleno de serpientes, de escorpiones, de hambres, de guerra, de todo este tipo de situación que ya hemos visto. Amén. Pero ellos ahí serán preservados porque escucharon la palabra de Dios, porque pudieron poner oído a lo que los 144,000 o específicamente los 12,000 judíos que el Señor levantará, predicarán ahí en Judea, y esos pocos escucharán el consejo y serán llevados al desierto, a los montes, a las naciones. Amén.
Entonces Israel va para allá. Vamos notando cómo son los flashbacks, es decir, ya estamos hasta el capítulo 12, pero hace un recuento hacia atrás y nos posiciona a la mitad de la semana. Nos muestra lo que ha de acontecer. Amén. Espero que esté atento y pueda ver esa característica de lo que es Apocalipsis, la característica de ir hacia adelante, regresar al milenio. De hecho, el capítulo 13 hace lo mismo. El capítulo 13 igual va hacia atrás y va hacia adelante. Y el capítulo 14 tiene una característica muy curiosa. El capítulo 14 va hacia adelante y hacia atrás, y después va hacia atrás y hacia atrás y hacia adelante. ¿Amén? Si usted lo lee con cuidado, va a notar esa característica y va a poder entender lo que sucede en ese gran día de la gran tribulación. Muy bien, ahora Apocalipsis capítulo 12 verso 17. Juanito, por favor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces Satanás, la serpiente, se llenó de gran ira. Él tiene, mire, déjeme decirlo, Satanás tiene una gran ira contra el hombre en general, pero tiene una gran ira en particular contra el pueblo de Dios, contra el hombre en general, porque todas estas guerras que hemos visto, del sello 1, sello 2, sello 3, Satanás las ha querido hacer desde hace tiempo. Pero San Pablo nos revela y nos dice que hay algo que al presente lo detiene, que no deja que estas guerras se muevan a nivel mundial y que hagan tal destrucción como sucederá en la gran tribulación. Pero tiene un odio, una ira contra el pueblo de Dios, que será precisamente cuando llegue la mitad del tiempo de la gran tribulación, cuando se le permitirá que persiga a los hijos de Dios, que se levante en contra de los santos y que descargue toda su ira contra el pueblo de Dios. Aleluya. Por eso es que San Pablo está diciendo que hay al presente el ministerio de la iniquidad ya está en función, pero hay al presente que detiene esa obra, esa ira malvada que hay en Satanás. Pero cuando sea quitado, ¿ven? Y será quitado para las gentes en el principio de la gran tribulación, pero será quitado a la mitad de la tribulación, específicamente en contra del pueblo de Dios. ¿Qué significa? No significa que el Espíritu se va o se queda, no está hablando de eso. Lo que significa es que el Espíritu de Dios no detiene la obra malvada de Satanás, la ira que tiene en contra de los hijos de Dios de destruir. ¿Usted cree que Satanás le ama? Está usted equivocado. Si Dios le permitiera, Satanás lo destruye de un día para otro. Amén. Si no, pregúntele a Job, pregúntele a los hijos de Job. Amén. Entonces, pero el Espíritu de Dios está deteniendo esa obra malvada de Satanás hasta que llegue el tiempo, y el tiempo llegará justo en la mitad de la gran tribulación. Así que se levantó contra Israel, pero Israel tiene la protección de Dios, de aquellos, por supuesto, que escucharon el consejo de Dios, no de todo Israel. Amén. Tiene la protección de Dios, así que se llena de ira contra la mujer. ¿Y qué es lo que hace? No puede dañar a la mujer, ahora se da la vuelta y va a hacer guerra en contra de aquellos, dice la Escritura, amén, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, algunos han dicho que estos son los israelitas, y déjenme decirle que no son los israelitas. Esto es la iglesia del Señor. Mire esto. ¿Quiénes son los que obedecen los mandamientos de Dios? Israel. Quizás quiera, pero no puede. No hay sacrificios, no hay fiestas para celebrar. Estoy hablando a nivel nacional. Es cierto que algunos se esfuerzan y por ahí medio lo logran, porque no lo logran como es, porque no es su tiempo.
Ahora la segunda pregunta, ¿Israel tiene el testimonio de Jesucristo? No. ¿Usted ha visto un judío que dice, gloria a Dios por Jesús, el Mesías? A excepción de aquellas líneas mesiánicas, ¿verdad? Que son más judaicas que mesiánicas. ¿Amén? Pero Israel como nación, si usted va a Israel y le habla de Jesús, cuidado porque lo apedrean ahí. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿de quién está hablando la Escritura? Está hablando precisamente de la iglesia. Amén. Está hablando de aquellos que obedecen el mandamiento de Dios. Está hablando de aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es usted, ese soy yo. Amén. Ahora, ahí surge la pregunta, ¿entonces significa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Sí, no. Hermano Agustín, me está diciendo que la iglesia que obedece al Señor y que tiene el testimonio de Jesucristo va a pasar por la gran tribulación. Pues le voy a dar la respuesta, y la respuesta es contundente: no y sí. ¿Cómo que no y sí? Ahora sí ya lo puso más difícil. La iglesia no pasará por la gran tribulación, pero la iglesia sí pasará por la gran tribulación. A ver, hermano, barajéame un poquito más despacio, porque ahora sí me dejó en el aire. Amén. Muy bien, mire, ¿por qué no y por qué sí? Déjeme se lo presento de la siguiente manera. Amén. Le voy a explicar. Los que estamos aquí, o los que están aquí, ahí, los que un día aceptaron a Jesucristo en su corazón, amén, ellos son iglesia del Señor. Hermano Irvin, usted aceptó un día al Señor en su corazón, usted es iglesia del Señor. Amén. Hermana Mayra, usted aceptó en su corazón al Señor, usted es iglesia del Señor. Hermano Alex, aceptó a Jesucristo en su corazón un día, usted es iglesia del Señor. Su hermano recientemente aceptó a Jesucristo en su corazón, él es iglesia del Señor. Amén. Así que todos, puedo decir aquí, somos iglesia del Señor. Amén. Entonces, otra vez, hermano, entonces nos vamos a pasar a la gran tribulación. No, déjenme le hago la segunda pregunta. Amén. Y la segunda pregunta es la siguiente: todos los que estamos aquí, que somos iglesia del Señor, ¿obedecemos los mandamientos de Dios? Todos los que estamos aquí damos testimonio de Jesucristo. Yo espero que su respuesta sea así, su respuesta personal. Pero déjenme decirle lo siguiente: si su respuesta es sí, todos los que estamos aquí obedecemos el mandamiento de Dios, sí, todos los que estamos aquí damos testimonio de Jesucristo, entonces, ¿por qué? Y aquí va la reprensión. Entonces, ¿por qué, amados hermanos? Yo veo a algunos que pecan y pecan y pecan y no tienen ni la menor pizca de arrepentirse de su pecado ni de apartarse de él, sino por el contrario dicen: Jesús ya me compró, salvo siempre salvo, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, Jesucristo no sé cómo le va a hacer, pero Él ya me salvó, pues Él ya pagó mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. No sé cómo le va a hacer. Semejante altivez y dureza de corazón. Qué tremendo. Si usted dice que todos obedecen el mandamiento de Dios y que todos dan testimonio de Jesucristo, ¿por qué entonces algunos yo veo que les da lo mismo si diezman o no diezman? Ahí va el hermano Agustín con el diezmo. ¿Por qué si
si obedecen, o si usted dice, sí, todos obedecen el mandamiento de Dios y todos dan testimonio, ¿por qué yo veo a algunos que les da lo mismo si ofrendan o no ofrendan para el sostenimiento de la obra del Señor? ¿Por qué entonces, amados hermanos, yo veo a algunos que les da lo mismo si sirven o no sirven al Señor en las cosas de Dios? Desde el mantenimiento y la limpieza de la casa de Dios les da lo mismo si lo hacen o no lo hacen, hasta la administración en el altar, en los pasillos de la casa de Dios les da lo mismo si lo hacen o no lo hacen. ¿Por qué yo veo que tampoco algunos van a predicar la palabra del Señor? Les da lo mismo si lo hacen o no lo hacen. Entonces, ¿es acaso que todos obedecen el mandamiento de Dios y dan testimonio de Jesucristo? Si usted dice sí, ¿por qué, amados hermanos, yo veo a personas que todo el tiempo dan un testimonio pésimo del Evangelio y se la pasan renegando con sus patrones y faltándoles el respeto? No, este patrón tal por cual, mira cómo me carga, pero yo me llevo la herramienta, me llevo los materiales, porque de esa manera yo me desquito. Eso es dar testimonio de Jesucristo. ¿Por qué cuando platico con algunos escucho que se les salen tremendas víboras y sapos y culebras y todas estas cosas y murciélagos, diciendo que son hijos e iglesia de Dios? Todos obedecen a los mandamientos de Dios, todos dan testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí está el gran problema, hermanos. Ahí está el gran problema. Todos somos iglesia de Dios, pero desafortunadamente no todos deciden obedecer al mandamiento de Dios. Al contrario, les entra un espíritu de incredulidad, de rebeldía y de dureza de corazón tan tremendo, amados hermanos, que uno se duele, uno quisiera arrancarse el corazón y poner ese corazón en las personas, hacerles entender que Dios es digno de respeto, de reverencia, de obediencia, de búsqueda. Amén. Bien. Vamos a dejar mejor que el apóstol Pablo nos explique este asunto. Él lo hace de manera magistral. ¿Amén? Usted me conoce a mí, a lo mejor lo hago enojar y no quiero hacerlo enojar. Solo quiero hablarle la palabra como es, pero vamos a dejar que el apóstol Pablo nos explique este asunto. ¿Amén? Es importante que yo les diga esto para que podamos entender las almas bajo la luz. Miren, San Pablo, ahí en los Romanos, si usted gusta leer la escritura puede hacerlo. Romanos capítulo 11, versos 16 al 18, nos presenta a la iglesia a Israel como las ramas naturales. Todavía tengo tiempo, ¿verdad? Sí, estamos bien. ¿O está dañado ese reloj? ¿Está bien? 3:30, ¿verdad? Muy bien. Miren, San Pablo presenta a Israel como las ramas del olivo natural. ¿Sí saben qué es un olivo, verdad? Esos árboles que producen la fruta de olivo, que qué sabrosas son, ¿amén? Que son milenarios, ellos duran miles de años. Bien, pues San Pablo presenta a Israel como esas ramas del olivo natural, pero a nosotros los gentiles nos presenta como el olivo silvestre. ¿Saben cuál es la característica principal del olivo silvestre, aunque se parece al olivo natural? Es aquel que es igualito pero no da la fruta, y si da la fruta la da muy pequeñita, muy vana. Así nos compara el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo a nosotros los gentiles. Israel es la rama del olivo natural, pero nosotros somos las ramas del olivo silvestre. Y mire lo que dice San Pablo, Romanos capítulo 11, versos 16 al 18. Vamos a ir texto por texto, Juanito, por favor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén.
Aquí San Pablo está usando el lenguaje figurado, está usando la metáfora. Es decir, que la figura que está presentando significa o representa a algo. Miren, dice, si las primicias son santas, cuando habla de las primicias, está hablando de Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los apóstoles. Amén. Dice, si las primicias son santas, amén, también lo es la masa restante, es decir, todos los israelitas también son santos. Si las primicias, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los apóstoles son santos, todos los demás israelitas son santos. Amén. Y después dice el apóstol Pablo, y si la raíz, esto es Dios, esto es Cristo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si Dios es santo, también Israel es santo. Amén. Gloria a Dios. Así que San Pablo nos va a hacer una ilustración maravillosa de cuando la persona es santa, que si bien la raíz Dios es santo, Israel es santo, pero más adelantito nos va a mostrar que es necesario que Dios e Israel permanezcan en esta unión y no se separen de la raíz ni de las primicias o del tronco, para que permanezca santo. Porque del momento que esas ramas son desgajadas, es lo que sucedió con Israel, ¿qué pasa? Ya no pertenece al tronco, o ya no está más bien pegada al tronco, ya no está recibiendo la savia de la raíz, así que perdió la santidad desafortunadamente. Bien, vamos a seguir leyendo el verso siguiente, el 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Entonces, dice San Pablo, ahí estaba la raíz, ahí estaban las primicias, ahí estaba Jesucristo, ahí estaba Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los apóstoles. Pero estas ramas, el restante pueblo de Israel, fue quebrado, fue arrancado. Más adelante vamos a ver por qué fue arrancado. No es que Dios dijo, no, ahora lo arranco. No, espérense, lo vamos a ver más adelante. Fue arrancado, y mire cómo nos trata a nosotros, y nos dice, y tú, olivo silvestre, aleluya, que nunca dimos fruto lejos de Dios. Tú, olivo silvestre, fuiste plantado en su lugar. Unas ramas fueron arrancadas, nosotros fuimos plantados. Amén. Muy bien. Fuiste plantados en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. La raíz es Dios, es la que recoge y produce la savia, y la savia, que es el tronco donde corre savia con B grande, con B chica, no con B grande. Con B grande son las hermanas de esta congregación, y son savia, ¿no? Pero con B chica, ese es el líquido que trae de la raíz, y que la sube por el tronco, y que las ramas lo reciben y hace que produzca el olivo tan sabroso que es. Amén. Entonces, nosotros que éramos olivos silvestres, que nunca dimos fruto lejos de Dios, cuando aquella Israel, esas ramas fueron quebradas, nosotros fuimos injertados en el olivo natural, que es Cristo. Amén. Y a través de la savia que corre en el tronco, que es Abraham, Isaac, Jacob, los profetas y los apóstoles, recibimos esa savia, y ahora podemos dar fruto de bendición. Aleluya. Y nos está presentando San Pablo cómo es este asunto. Así que sí, nosotros somos la descendencia de Israel. En el tiempo de la gran tribulación,
hay una descendencia de Israel que sufrirá, y vamos a ver por qué. Porque una parte será levantada a la presencia de Dios. Muy bien. Versículo siguiente, Juanito 18. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aleluya, esto es maravilloso. Mire, nosotros fuimos injertados en el olivo. Recibimos la savia que produce la raíz y el tronco. Y ahora San Pablo nos dice lo siguiente: no te jactes contra las ramas. No te jactes contra las ramas. ¿Qué significa jactarse? Jactarse significa presumir algo. ¿Amén? Y déjeme decirle que presumir algo, como muchas de las cosas, o como la mayoría de las cosas, presumir algo tiene su lado bueno y su lado malo. Tiene su lado positivo y su lado negativo. Amén. Así que cuando San Pablo está diciendo, amén, que nosotros fuimos injertados en el olivo y que ahora pertenecemos al olivo natural, nos da una recomendación y nos dice: no te jactes contra las ramas, no presumas contra Israel, gentil injertado en el buen olivo. No presumas contra Israel lo que no tienes. Aleluya. San Pablo lo explica de una manera magistral, usando precisamente la metáfora. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que, miren, nosotros no podemos presumir algo que no tenemos. Israel tiene la raíz, que es Dios, que es Jesucristo, el cual viene, o Él es la salvación. Israel tiene a Abraham, tiene a Isaac, tiene a Jacob. Israel tiene a los profetas. Israel tiene a los apóstoles. ¿Y qué tenemos nosotros como iglesia? Un solo apóstol que ni siquiera es gentil. Y usted sabe quién es, ¿verdad? Pablo, que por la gracia de Dios fue llamado para ser apóstol de los gentiles, pero no es gentil. Así que, ¿qué nos queda? ¿Podemos nosotros jactarnos de Israel? En ese lado no, hermanos. Por eso que San Pablo está diciendo: ya estás injertado, pero no te jactes contra las ramas. Porque en cuanto a las escrituras, tú no tienes nada. Ahora, no significa que nosotros no nos podamos jactar. Nos podemos jactar porque nosotros también tenemos cosas por qué jactarnos. Aleluya. Miren, se lo voy a explicar porque en este tiempo muchas veces la iglesia se avergüenza y Israel presume bastante todas estas cosas, y está bien, y gloria a Dios, que el Señor los bendiga. Pero el hecho de que nosotros no nos podamos jactar de lo que Israel se jacta no significa que no tengamos cosas por qué jactarnos. Miren, nosotros tenemos a la raíz, es Cristo. Amén. Nosotros tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Nosotros tenemos la salvación. Amén, amén. Nosotros tenemos la vida eterna. Aleluya. Nosotros tenemos las moradas celestiales, la Gloria a Jerusalén Dios. celestial, donde hay la compañía de millares y millares de ángeles. Aleluya. ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no vamos a presumir de algo? Aleluya, Dios es maravilloso. Pero así como San Pablo nos sube hasta los cielos, dice: ten cuidado, no sea que te aporrees hasta abajo. Y miren lo que dice: y si te jactas, porque si tienes de qué jactarte, y se los acabo de explicar, ¿amén? Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Es decir, que si yo me jacto, debo jactarme en el Señor. Es decir, que si yo tengo la raíz, es que efectivamente tengo la raíz. Estoy agarrado a la raíz. Estoy prendido de la raíz. Amén. Si yo me jacto es porque realmente la raíz ha producido su savia y ha llegado hasta mí como rama de olivo silvestre, ahora injertado en el olivo natural y con capacidad para fructificar y para alcanzar las gloriosas promesas del Señor. Pero esa jactancia no es en mí. Esa jactancia no es en mí. Esa jactancia es en Jesucristo. Gloria a Dios. Esa jactancia es en la raíz. Aleluya. Aleluya. ¿Y cómo es que algunos han caído en tan grande incredulidad y rebeldía y dureza de corazón, diciendo: no, yo soy salvo, siempre salvo, y ya Dios pagó mis pecados pasados, presentes y futuros? Mentira. Por cierto, yo quisiera preguntarle a estas personas: ¿dónde se encuentra este texto? No se encuentra ni literal, ni se encuentra por deducción. La escritura no dice eso. San Pablo está diciendo: ten cuidado si te jactas. No te jactes en ti. Jáctate en Jesucristo. Si estás tomado de Jesucristo, tienes todas estas promesas. Pero el día que te separas de Jesucristo, eres nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Por favor, hermana Rosy. Romanos 11. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que no fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Un alto ahí. Pues las ramas, dirás. Qué tremendo es el apóstol Pablo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Israel fue quitado y yo soy injertado, y no hay manera de que nadie me arranque de ahí. Salvo, siempre salvo. El cristiano no puede perderse, el cristiano no puede retroceder, el cristiano no puede adulterar, el cristiano no puede apostatar, porque ya Jesucristo me plantó. Cuidado, amado hermano, amada hermana. Aleluya. Miren, qué tremenda incredulidad, y la incredulidad llega a lo que es la soberbia. El verso 20 que leyó la hermana: bien, por su incredulidad, amén, fueron desgajados. Ahora usted entiende por qué Israel fue desgajado del olivo natural. Porque hubo en él incredulidad. Incredulidad significa falta de fe, falta de creer en Dios. Y creer significa obedecer a Dios. Es decir, que Israel dejó de obedecer a Dios. Y al dejar de desobedecer a Dios, amén, entonces subió a su corazón una soberbia, creyendo que nadie podía, si era del olivo natural, nadie podía arrancarlo de ahí. Y yo hago lo mismo análisis de San Pablo. Mire, si las ramas naturales fueron arrancadas, ¿cómo se atreven los hombres a tener tal soberbia de decir: no hay manera de que yo me pierda? Contrario. Gloria a Dios. Siguiente versículo, hermana. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aleluya. Mira pues la bondad. Ahí está bien. Bien, por su incredulidad fueron arrancados. Pero tú, por la fe, estás en pie. Por creerle a Dios estás en pie. Y creer significa obedecer a Dios. Por obedecer a Dios estás en pie. Amén. Pero no te ensoberbezcas, sino teme.
No pienses que nadie te puede arrancar del olivo, sino teme. ¿Por qué? ¿Por qué vas a temer? Vuelva a leer el versículo. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque si Dios no perdonó a Israel y quebró la rama de Israel, tú y yo que somos olivos silvestres, tampoco te perdona. Mire, Dios no tiene temor de decir la verdad. Nosotros de repente nos da temor de decir la verdad, pero Dios no tiene temor de decir la verdad. Él es bien claro. Y a través del Espíritu Santo, San Pablo es bien claro y dice: mira, si a Israel, que era de los olivos natural, fue quebrado y arrancado, ten cuidado, porque tampoco a ti te perdona. Aleluya. Mire, ¿sabe qué pasó con Israel? Puede leer el siguiente versículo, ahorita les explico. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. A ver, hago un alto ahí. Muy bien. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad para los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Israel. Las ramas. Israel. ¿Por qué cayeron? Porque tuve incredulidad en ellos. Y cuando el Salvador vino a su nación y a su pueblo, se encontraron diciendo: crucifícale, 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 crucifícale. Y no se conformaron con decir crucifícale. ¿Saben qué dijeron? Que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale. Mire, tal incredulidad y tal dureza de corazón y tal soberbia. No nos importa la sangre de este, no vale nada para nosotros. Tú llévalo a la cruz. Por eso se fueron desgajadas. Y luego dice la Escritura: la severidad, la severidad para aquellos que cayeron. ¿Sabe cuál fue la severidad? Israel fue dispersado por todas las naciones, burlado, humillado, despreciado. Fue llevado a los campos de concentración, asesinados en masa. 6 millones de judíos llevados a aquellos lugares de concentración. Experimentaron con sus pieles, hacían veladuras, hacían tantas cosas, hermanos. Esa es la severidad de Dios para las ramas que cayeron. Aleluya. Pero San Pablo dice: pero la bondad para mí, porque esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos alcanzó a nosotros y te puede alcanzar a ti, si tú Gloria a Dios. quieres, para mostrar la bondad de Dios en nosotros, para que nosotros que no conocíamos y no sabíamos que era el amor de Dios, podamos recibir ese amor de Dios y en agradecimiento de ese amor podamos caminar en obediencia al Señor. Aleluya. Pero San Pablo, yo me imagino a San Pablo diciendo esto con mucho dolor y con mucho respeto. Y él dice de la siguiente manera: pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás Cortado. cortado. No se preocupe, soy el pastor, sé que ese es el mundo. Solo quiero que quede bien en su mente, que entienda que la bondad de Dios es grande, es maravillosa, pero que usted y yo no nos podemos burlar de la bondad de Dios. Que Él es amor, Él tiene amor, y de hecho Él no tiene amor, Él es amor. Pero Él también tiene severidad, porque no es un bobo, no es alguien que usted, con todo respeto, no es alguien que
usted puede engañar y hacer lo que se le dé la gana y Diosito no le hace, está obligado a perdonarme porque ya pagó los pecados pasados, los presentes y todavía los que voy a hacer. ¡Qué sinvergüenza! Todavía está pensando en cuánto va a pecar de aquí en adelante. Ni siquiera se atreve a pensar y decir: Señor, no quiero pecar contra ti. No, yo voy a pecar. ¡Qué altivez y qué arrogancia, hermanos! No te confíes, porque tú también puedes ser, ¿no? Amén. Entonces, quería decirles esto, el tiempo se nos acabó, amén. Quería hacer este preámbulo, porque de esa manera nosotros vamos a entender qué es lo que sucede a la hora de abrir el quinto sello. Amén. Yo creo que ahora sí, la próxima vez ya vamos a abrir el quinto sello. Gloria a Dios. Ya entendemos el asunto de la alma, del cuerpo, del espíritu. Ya entendemos que hay una iglesia, pero que dentro de la iglesia, amén, hay gente que sí obedece a Dios, que sí da testimonio de Dios, pero hay gente que no obedece a Dios, aunque está dentro de la iglesia, aunque es iglesia, pero ha decidido no obedecer a Dios y no dar testimonio de Dios. Y es por eso que viene, o esa iglesia se queda en la tribulación. Así que creo que ahora sí entiende por qué digo que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero la iglesia sí pasará por la gran tribulación. El Señor lo presenta así: 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Y las vírgenes sensatas, cuando oyeron que el esposo venía, arreglaron sus lámparas y tenían aceite. Mira, hermano, no sé si usted lo ha notado, pero está pasando justo como la Escritura lo dijo. ¿Usted va a ver milagros grandiosos en esos días? Porque la iglesia está dormida, a las 10 se durmieron, pero hay 5 que guardaron aceite para cuando venga el esposo. Y usted ve que hay gente que está buscando milagros y buscando respuesta y no la halla. ¿Por qué? Y va con el hermano: regáleme un poquito de los milagros que Dios ha hecho en usted. ¿Y sabe qué dice? Porque si te doy de lo poquito que tengo, cuando venga el esposo, ¿con qué me alumbro? Oh, el Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie. Yo creo que con este preámbulo ya podremos entender por qué sucede el quinto sello. Amén. De eso vamos a estar hablando en la próxima enseñanza. Gloria a Dios.